vamos a abordar el tema de la interacción entre ambos lados de la frontera para poder identificar estas relaciones de integración que existen entre las comunidades mexicanas y las comunidades norteamericanas. Entonces, yo voy a presentar un modelo sobre la evolución de la relación de México y Estados Unidos, que forma el contexto para el funcionamiento de esta interacción que siempre se ha vivido, interacción extensa e intensa entre las comunidades mexicanas y las comunidades norteamericanas. Esperamos al final de este taller de que nos formemos una idea de cómo llegar a un modelo y llegar a una teoría de cómo funciona la frontera México-Estados Unidos al nivel de comunidades fronterizas. Bueno, las comunidades fronterizas que tenemos aquí en esta frontera surgieron en el momento que se estableció la frontera entre México y los Estados Unidos. Estamos hablando de 1848, cuando se estableció la frontera. Y había comunidades ya establecidas como Matamoros, como Laredo, Paso del Norte o Ciudad Juárez. Había otros pueblitos, ya existían. Al transcurso del tiempo llegó más población a toda esta región y surgieron otras comunidades, especialmente en el oeste de la frontera. Y en el siglo XX y ya en el siglo XXI, muchas de estas comunidades se convirtieron en ciudades muy grandes que han llegado a tener una gran importancia económica. Y ha surgido este proceso económico que une a estas comunidades. Y el nivel de interacción pues es altísimo. Es algo único al nivel mundial si uno compara esta frontera con otras fronteras en el resto del mundo. Es algo muy único en los Estados Unidos y en México. Pues es que los Estados Unidos es un país grande y eso es un país rico, el más rico del mundo. México es un país grande también, pero México es un país en vía de desarrollo. Entonces hay una asimetría entre los dos países y de allí viene una interdependencia, que es una interdependencia asimétrica. Ese es un fenómeno que ha contribuido a esta intensa interacción entre los dos lados de la frontera. Bueno, esta es parte de una serie de conversaciones que hemos tenido por los últimos casi 5 años entre nuestra escuela, varias partes de la escuela y también con el colegio. Estas conversaciones incluyen, por ejemplo, la idea de intercambiar tanto facultad como estudiantes, pero también para crear un punto de vista diferente, una posición teórica y metodológica sobre, básicamente, no nomás de la frontera, pero de la región transfronteriza. Y eso es un concepto muy diferente, que mucha gente estudia un lado o el otro, o estudia la línea de la frontera o dentro de 60 millas de cada lado de la frontera. Pero para nosotros incluye, por ejemplo, todos los estados mexicanos del norte y todos los estados del suroeste de los Estados Unidos. Pero eso es una definición más bien política, ¿no? Dentro de ese marco hay una ecología compartida, incluyendo 450 millones de acres de desierto, del desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua, el archipiélago madrileño, compartir la Sierra Madre junto con al norte de la línea Rocky Mountains, que es parte básicamente de la misma cordillera. Entonces compartimos una ecología enorme que se ha usado por esas poblaciones en diferentes modos y dependiendo del modo de producción, desde la época prehispánica hasta el presente. Entonces esa visión es mucho más larga, mucho más amplia,
mucho más grande, y la división entre ambos lados de esta región ha sido muy reciente en términos antropológicos. Yo soy antropólogo, entonces yo no pienso en décadas, yo pienso en épocas, ¿no? Teniendo esa visión de largo plazo y también mucho más amplia, más allá de la línea de la frontera, incluye entonces pensamientos mucho más complicados, en la cual queremos entender sobre estos grandes periodos de tiempo, los cambios de modos de producción, los cambios de urbanización, los cambios de uso de recursos naturales. Al mismo tiempo, esa división es muy importante porque es una barrera de parar, pero para muchos de nosotros es un sitio de cruzar. Si uno es de descendencia mexicana, entonces parte de nuestra experiencia, de nuestra niñez, fue cruzar esa frontera constantemente para tomar ventaja de las redes de parentesco. En mi ejemplo, por ejemplo, soy básicamente de esa época donde nosotros visitábamos parientes de Tucson, a Magdalena, Sonora, Álamos y otras partes, ¿no? Entonces esas redes familiares siempre han sido muy fuertes y muy amplias. Y ese no es parte de la narrativa del cuento de la región. Entonces parte de lo que estamos haciendo aquí es crear un fomento para de veras amplificar y ampliar el modo en la cual nosotros entendemos la región, no nomás la frontera.